Maestro Antonio Álvarez Mesta, muy buenos días. Muy buen día, siempre es muy grato participar en este espacio. Mi querido Juan, un amable radioescucha me pidió que hablara sobre un grupo sobre el cual hay mucha fantasía, o por lo menos hay poca información fehaciente, pocos datos fidedignos. Estamos hablando de los esenios. Esto es un tema que da para mucho. La palabra misma esenio es sujeto de controversia. Parece ser que la etimología más probable venga de un dialecto griego que significa terapeuta o médico. Fíjate, en 1947 se descubrieron lo que se conoce principalmente como los rollos del Mar Muerto o los manuscritos del Mar Muerto. En 1947, unos beduinos buscando una cabra extraviada subieron a varias colinas. En una de ellas vieron una oquedad, una cueva, les llamó la atención. Vieron también un hoyo profundo, arrojaron una piedra y escucharon como el sonido de un cántaro quebrándose. Al día siguiente, porque ya estaba oscureciendo, retornan, examinan y encuentran, ¿cómo se dice?, vasijas que contienen manuscritos. De hecho, se estaban deshaciendo, pero pensando que algún anticuario podía interesarse, las sacan y las ponen a la venta. No descubrirían con el tiempo que se tratan de textos antiquísimos, textos bíblicos. Por ejemplo, el libro de Isaías, uno de los profetas mayores de la Biblia, pero lo mismo Habacuc y otros textos paleotestamentarios o veterotestamentarios que forman parte del Tanaj. Tanaj es la Biblia judía. Acuérdate que la Biblia judía es nuestro Antiguo Testamento. Ellos tienen la ley, Torá, los profetas Nebim y los demás libros o escritos que tuvimos. Para ellos ese es el Antiguo Testamento judío. Pero volviendo al tema de los esenios, hay quien dice, por ejemplo, hay un librito por ahí muy vendido, leído, divulgado, el libro de los grandes iniciados de Edgar Chure, que Jesús mismo era un esenio. Hay otros que se conforman diciendo que Juan el Bautista, que ciertamente tuvo un gran influjo en Jesús, era esenio. No se puede comprobar esto. Hay muy poca información sobre los esenios. Déjame te digo que ni siquiera hay una certidumbre total sobre que los escritos o manuscritos del Mar Muerto sean de la autoría de los esenios, porque de inmediato se suscribió y se difundió esa atrevida tesis. Vamos a acordarnos, en tiempos de Yeshua ben Yosef, mejor conocido como Jesús de Nazaret, había 4 grandes grupos en el pensamiento religioso judío. Estaban los saduceos, los fariseos, los celotas y, por supuesto, lo que ese término de origen griego, los esenios. Repito, fariseos, saduceos, celotas, esenios. Fariseos. Los fariseos, Pablo de Tarso, Saulo ben Gilel, su verdadero nombre, se sentía orgulloso de ser fariseo, discípulo de un gran maestro de la ley, el sublime fariseo Gamaliel. ¿En qué creen los fariseos? Los fariseos creen en la resurrección de los muertos. Creen también en la presencia de seres celestiales, los ángeles. Y suscriben tradiciones que no aparecen en los textos del Tanaj. No fueron criticados por Jesús por su doctrina, fueron criticados por Jesús por su incongruencia y porque incurrieron
en un legalismo extremo y en un darle peso mayor a ciertas tradiciones que son inventos de hombres. Pero la doctrina farisea es abrazada encomiásticamente por el principal misionero de los tiempos antiguos, Saulo Ben Gilel, San Pablo. Bueno, esos son los fariseos. Estaban los saduceos, que cuando Jesús predicó su mensaje, divulgó su mensaje, divulgar viene de vulgus, pueblo, dio a conocer al pueblo su mensaje. Los saduceos eran el grupo que controlaba el Sanedrín, el sumo sacerdote, Caifás, otro hombre que había sido sumo sacerdote, Anás, eran saduceos. Los saduceos eran gente que creían que el premio para los justos, que abrazaban la ley y cumplían los 613 misbot o mandamientos, ordenanzas, mandatos, era que su descendencia iba a prosperar, que su linaje iba a continuar. Pero no había una salvación personal, no hay una vida en un más allá, no hay una salvación, lo que en lenguaje principalmente medieval el cristianismo le llamaba salvación de las almas. No. Dios premia al justo con una vida feliz, próspera y sobre todo haciéndole que su linaje prospere, que su descendencia se multiplique. Qué bellas palabras aquellas que se le dicen a Abraham. Tu linaje será tan numeroso como las estrellas del firmamento o como los granos de arena. Bueno, en la versión original dice de la playa. Podríamos ser más hiperbólicos y decir del desierto. Suena, creo que hasta mejor. La descendencia que prospera, que se multiplica, la prole en abundancia. Es el premio. Pero no creen en resurrección de muertos. No creen en un más allá. Esos son los saduceos. Y no creen en ángeles. Varias veces, si tú revisas la Biblia, viene la designación de los saduceos como aquellos que ni creen en la resurrección de los muertos, ni creen en un más allá, ni creen en ángeles. Tenemos los celotas, que serían aquellos que sentían que su deber principal era desterrar al invasor. Los romanos cobraban tributo e imponían su presencia, sus costumbres, sus leyes al pueblo de Israel. Y hablo de Israel en el sentido más amplio del término. Ya sabemos que estaba Judea y estaba Israel, el reino del norte, cuya capital durante siglos fue Samaria, Judea, reino del sur, cuya capital propiamente es Jerusalén. Pero hablamos de Israel en lato sensu, en el sentido más amplio del término. Entonces, ¿quiénes son el pueblo judío? Sí, que judío viene de Judá o Judea, que es la misma palabra. Sería el reino del sur. Ahora, los celotas, pues, privilegiaban la acción político-militar. Para ellos, un deber de origen religioso, un deber sagrado, era matar al invasor, expulsar al invasor de Israel. Esos son los celotas. Uno de los discípulos de Jesús es llamado Simón el Celota. Aparece como uno de los 12. La gente que abraza, pues digamos, las versiones más radicales de lo que se conoce en términos genéricos como teología de la liberación, pues podemos decir que profesa una especie de celotismo. Los celotas son los que privilegian la acción política y hasta militar. La gente radical, la gente, bueno, con mucho cuidado lo digo, de izquierda extrema, pues de aquella época pues, serían los celotas. Que de hecho en la novela de Taylor Cadwell, Yo Judas, precisamente ahí establece la tesis de que Judas
ese era el objetivo, de levantarse en armas en contra del invasor. Él pensaba que Cristo venía precisamente para eso, para rescatar el reino, pero el reino de los judíos, y echar al invasor, al romano. Sí, yo leí esa novela y varias más de Taylor Caldwell, esa escritora británica, obviamente la mejor para muchos, aparte que la columna de hierro, que es la vida de Marco Tulio Cicerón, pues es médico de cuerpos y almas, la vida de Lucano, un médico sirio, que acompañó a Pablo y conoció a Pedro, y que se le atribuye uno de los 4 evangelios. El evangelio según San Lucas lleva su nombre, y la continuación de ese evangelio, que para los creyentes es el evangelio del Espíritu Santo, es el libro de los Hechos de los Apóstoles, que tiene 28 capítulos, y ahí describe sobre todo la constitución de la iglesia, de la primera iglesia de Cristo. Y habla, por ejemplo, de cómo en Antioquía de Siria es donde por primera vez se usa el término cristianos. No, sí leí el libro. Hay un pensador llamado Marco de Nevi que dice que Judas de Cariot estaba seguro de que Jesús era Dios, y él sintió que tenía que presionarlo para que manifestara todo su poderío, su fuerza, y presionarlo. La medida fue venderlo por 30 siclos o monedas de plata al Sanedrín, traicionarlo. Él pensaba que cuando fuera capturado, Jesús iba a manifestar todo su poder, iba a acabar con ese Sanedrín espurio, y sobre todo con la presencia del imperio romano. Sabemos que Judas de Cariot, porque Iscariot es un gentilicio, Judas de Cariot se arrepiente de eso, quiere devolver el dinero, de hecho lo devuelve, no se lo toman de la mano, pero él lo avienta, y sintiendo un dolor muy grande, se quita de su vida, se quita la vida. Se cuelga de un árbol. Ahora, si tú lees con cuidado el libro de los Hechos y otros textos bíblicos, no sabemos bien a bien si murió ahorcado, porque dice que cayó de muy alto, probablemente el árbol estaba junto a un barranco o precipicio, y sus vísceras se esparcieron. El amor murió por estallamiento de los órganos internos. El caso es que se quitó la vida. Él era el tesorero del grupo original de los 12 apóstoles, que son 12 apóstoles por las 12 tribus de Israel. Pero bueno, me pidieron que hablara de los esenios, y es de los que menos he hablado. Hay un maestro de justicia que muchos identifican con el mismo Jesús, y que en los textos de los esenios, que los expertos prefieren que llamemos el grupo de Qumran. Qumran es el sitio donde tenían su cenobio. Lo identifican porque el mensaje es análogo, es parecido al mensaje cristiano. Habla del reino de Dios, habla de la congruencia, habla del amor, habla de la verdadera pureza, habla del servicio, habla de la solidaridad, habla de procurar en todo momento la justicia, habla de buenos hábitos, usos y costumbres. Sin embargo, los estudiosos dicen que este maestro de justicia, cuyo nombre en ningún momento es mencionado como Jesús, vivió 200 años antes de la era cristiana. La era cristiana, que para nosotros empieza con el nacimiento de Cristo, aunque los expertos saben hoy que Cristo nació 6 años antes de la era cristiana. Siempre se nos dijo que había vivido 33 años. Los expertos dicen que vivió 36 años, 6 años antes de la era cristiana, y hasta el año 30, que fue la crucifixión. Un monje que no era ningún tonto, ningún ignorante, cometió un error, como mucha gente sabia, acuciosa y estudiosa la puede cometer. Es conocido ese monje injustamente con el epíteto del exiguo.
Dionisio el Exiguo. Aunque hay quien dice que le decían el Exiguo porque era chaparrito, le dicen el exiguo significa insuficiente, incompleto, poco, escaso. Le dicen como si fuera escaso de entendimiento, escaso de inteligencia. Era un sabio, cometió el error como cualquier otro sabio lo pudo haber cometido, y por eso se le atribuyó el nacimiento de Jesús con un error de 6 o por lo menos 5 años. Jesús nació 6 años antes de la era cristiana. Ahora, ¿por qué tanto interés por los elotes? Ya con esto termino. Porque, por ejemplo, un grupo que tuvo mucha influencia en las postrimerías del siglo XIX y en los principios del siglo XX, estábamos hablando de los teósofos, hablaba a diestra y siniestra de los gnósticos, primero de los esenios, y luego empezó a hablar de otros grupos como los gnósticos. Y ya que hablo de los gnósticos, también les pido que no confundan los rollos del Mar Muerto o los escritos de Qumran, descubiertos en 1947, con los rollos de Nag Hammadi, descubiertos en 1945. Unos en territorio palestino, los primeros, los otros en territorio egipcio. Los de Nag Hammadi tienen que ver con los gnósticos y con libros que la tradición cristiana considera apócrifos o por lo menos deuterocanónicos, pero eso es harina de otro costal. Termino con un saludo para la maestra Dinora Norte, que nos dijo que nos favorece con su atención. Gracias y prometo completar lo que faltó de los esenios y hablar, si quieren, de los gnósticos en otra oportunidad. Bien, Alicia Zamora te felicita y dice: mientras más escucho al maestro Álvarez Mesta, me doy cuenta que sé menos. Un punto de contacto. Pero bendita ignorancia, que te permite darte cuenta de la ignorancia. Ah, claro, por supuesto, ¿no? Sí. Muchos atribuyen a Sócrates eso de la ignorancia de solo sé que no sé nada, que aquí decimos solo sé que no he cenado cuando no nos sirve. Pero fue Pierre Gassendi, ciertamente pensando en gente como Sócrates, quien habló de la docta ignorancia. Todos somos ignorantes. El que se crea algo por lo poquito que ha aprendido, ese es el sumo estúpido y el sumo ignorante. Científicos, filósofos, académicos, literatos, todos somos ignorantes en billones de cosas. Pero unos más. Hay unos que la rana que se infla y quiso ser del tamaño de un buey. Sí, hay gente, por ejemplo, que escucha música clásica y se hincha y habla con desprecio del que no sabe los datos de la música clásica. Sí. Pero hay mucha soberbia, ¿no? Soberbia en todo. Absolutamente soberbia en todo. Sentirse estar sobre todo. Supraopnia. ¿Eso significa soberbia? Es pecado capital por antonomasia, es uno de los 7 pecados capital, que se le atribuye a Lucifer o Luzbel, que quiso igualarse con Dios, ¿verdad? Fue el primer soberbio. El primero, y por desgracia no el último. Todos tenemos soberbia. Todos, unos más y otros menos también. Pero esta situación de que no entienden que no entienden, yo creo que yo la trasladaría a no saben que no saben. Porque luego hay mucha gente... Y si hacen algo positivo, por ejemplo, comer alimentos sanos, hacer ejercicio, apreciar las manifestaciones artísticas, no creerse superior y hablar con desprecio de los demás. Eso es insoportable. Entonces, cuando alguien hable con el entrecejo fruncido y con cara de estreñimiento crónico, con una actitud de superioridad, mándelo a la quinta donde debe haber sido cierto señor. El entrecejo ya está fruncido por sí mismo, ¿eh? Toño, un punto de contacto. Antonio Álvarez Mesta @hotmail.com. Gracias, Toño.